Vamos a empezar. Quiero saludar a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos empezando la primera sesión del mes de marzo. Ya vamos a 6 de marzo y el año apenas empezó. Vale, vamos rápido. Seguimos con el estudio, una parte de un capítulo del tomo 2, ¿no? De simbolismo arcaico, de la doctrina secreta, y ya entrando a las estanzas del tomo 3, Antropogénesis nuevamente. La guía ya, incluso en la guía dividí las preguntas para uno y para otro. Incluso aquí los vamos a comentar durante la presentación del tema. Vamos primero con la dedicación, por favor. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, aquí tenemos todavía nuestro cartel que todavía sigue sirviendo porque tenemos el mes de marzo, perdón, el mes de marzo 6, 13, 20 y 27. Coincide con las fechas de febrero, ¿eh? Para que tomen en cuenta que vamos a usar las mismas claves y yo ya voy a ir programando a mediados de este mes para el nuevo cartel que tendrá abril, mayo y junio, para cerrar el semestre. Las claves son las mismas y aunque aquí dice volumen 1, estamos hablando ya del volumen 2 y 3. Esto lo vamos a corregir en el siguiente cartel. Disculpas. Mañana tenemos la presentación de Enrique del estudio de las cartas de los Mahatmas, que hacemos una invitación general a todos. Él presenta el tema de una manera más profunda y en ciertos aspectos, más que profunda, como que cubre temas que no se ven normalmente en un estudio. Yo he estado en varios estudios de las cartas y estos temas que Enrique los maneja serían no solamente complementan lo que otros estudios dan, sino que profundizan en otros temas. Están todos invitados, las claves las ven ahí, pueden ustedes entrar mañana. La hora es la misma hora que presentamos este tema los lunes, es el tema de los martes. Horario de México 11:30, horario de España 6:30, etcétera. Tenemos este fin de semana a la hermana María Mengelt, esta hermana muy trabajadora. Ella está en Suiza, pero estuvo muchos años en México viviendo. Va a presentarnos el tema La Vida Una, el domingo 12 de marzo, con los horarios que ustedes ven. Recuerden que hay una modificación en el domingo de los horarios a petición de la que coordina realmente estas presentaciones de los domingos, Magali Polanco. Vale. Las claves las ven ustedes abajo, son las mismas que venimos trayendo con el objeto de que nadie se confunda y si ya las anotó y las tiene presentes, pues no tiene que estar buscando. Entonces, La Vida Una de María Mengelt, el próximo domingo 12 de marzo, va a presentarnos esta hermana muy trabajadora. Ahora ella tienen un grupo en Suiza de estudios teosóficos y sigue estando siempre muy activa. Yo aquí pongo los temas que estamos viendo del tomo número 2, ¿no? Segundo tomo de la doctrina. Estamos ahorita en el capítulo de la sustancia primordial y el pensamiento divino. Es una parte, vamos a ir más lento en eso porque vamos viendo partes una y vamos viendo de antropogénesis también. Pero bueno, esto lo vamos a valorar después y vamos a ver si este formato es el que les gusta a la mayoría o es el que realmente es más útil para abarcar estos dos temas. Y empezamos con nuestra
nuestro material. Dice así en esta parte, dice el impulso manvantárico. Aquí hay que ir definiendo y esta semana les vamos a mandar, a mí se me pasó, ¿no? Tenía yo el material, pero se me pasó enviarlo a Chuy para que lo distribuyera ya. Y a María Eugenia, y a Adriana, y a todos los que distribuyen el material. Lo voy a mandar. Viene ahí varias descripciones de términos, tratando de profundizar en su significado. Son casi siempre términos en sánscrito, pero que son importantes, como por ejemplo Manvantara, significa la emanación del cosmos, ¿no? Del universo, de la fuente, ¿no? De la seidad, ¿no? Manvantara, y Pralaya, la resolución, la reabsorción del universo en la fuente de donde surgió. Entonces acuérdense que Manvantara es la emanación, porque no hay creación en la enseñanza oculta, hay emanación, emana y vuelve otra vez a la fuente. Dice, el impulso manvantárico principia con el despertar de la ideación cósmica, o sea, se la podemos decir de la mente, de la ideación, o sea, la mente universal, simultánea y paralelamente con la primitiva emersión de la sustancia cósmica, siendo esta última el vehículo manvantárico de la primera de su estado praláyico indiferenciado. Aquí cualquiera dice, uy, ¿cómo se come esto? Si uno va desglosando, lo va uno pudiendo entender. Aquí estamos hablando, si ustedes analizan en el diagrama que les pongo aquí, si ustedes se fijan, aquí está la mente universal, Mahat, la mente universal, ¿no? El impulso viene desde el logos inmanifestado, a través del segundo logos, el espíritu y la materia, ¿sí? Y se forma la mente universal. A partir de la mente universal viene lo que se puede decir la formación, la emanación de todas las jerarquías que vamos a decir, a construir este universo. Jerarquías principiando con los 7 primordiales, después están los Lipika en el siguiente plano de manifestación, después los Manasaputras, los Anishvata, etcétera, etcétera, así hasta llegar al plano material donde está la humanidad, donde está el universo material. Es muy interesante que encontremos que esta emanación, este impulso, que en este pasaje no menciona a los logos, simplemente habla de la mente directa, es una forma que Blavatsky a veces nos explica las cosas, ¿sí? No siempre está repitiendo que todo emana del logos inmanifestado, del segundo logos, y después el tercer logos, la mente universal, de ella emana todas las jerarquías. Y tampoco nos habla de Mula Prakriti, en este pasaje no está tocando. Ella como que se ha brincado todo y empieza de la mente universal para adelante, ¿no? El impulso de la mente universal. Por supuesto, ese impulso de la mente universal viene como proceso, producto de todas las fuerzas que se están moviendo antes a través de todas esa, vamos a decir, de esa emanación del universo, que el logos inmanifestado, que es la vida una, es de donde emana todo simbólicamente. Obvio, él es el medio, pero antes de él está Mula Prakriti y para Brahman, ¿se acuerdan? Las dos fuerzas, el padre y la madre, y tras de ellos, que son un velo, está la seidad. Entonces, en otras palabras, nuestro universo es una manifestación de la seidad de alguna manera, ¿sí? De alguna forma, en una vibración diferente. ¿No? Vamos allá. Porque la seidad, dice acá, esto que ven acá son una irradiación, irradia sobre sí misma y se abre un plano de manifestación. Este es el primer plano manifestado, donde está el padre, madre, la Prakriti, ¿no? Después surge la primera diferenciación, el logos manifestado potencial, y después el activo que genera el segundo y tercer logos. Y después todas las jerarquías. Entonces, si ustedes analizan el pasaje, dice,
El impulso manvantárico principia al despertar la ideación universal. Ya cuando la mente despierta, empieza el impulso del universo. Solamente ahí, a partir de eso. Simultáneamente y paralelamente van acompañados de la sustancia cósmica. Esto es muy importante que lo demos cuenta. Piensen ustedes, ¿puede haber mente universal si no hay sustancia cósmica? Hay un ejemplo que se pone, creo que en la India. El espíritu dicen que va sobre los hombros de la materia. El espíritu necesita la materia para manifestarse en los diferentes planos del universo. Y la materia que es ciega necesita el espíritu para que lo guíe. Entonces, si no hay materia, no hay manifestación espiritual, no hay mente universal. O sea, necesita que haya mentes humanas, materiales, para que la mente universal se manifieste a través de nosotros. Todos manifestamos a la mente universal de alguna forma. Todos somos la mente universal. Obvio, debido a la complejidad de nuestra estructura, la personalidad tiene un atisbo. Acuérdense que usamos una parte de la mente, ¿no? La mente concreta, porque la mente superior, que es, en realidad hay una sola mente, pero en el devenir de las encarnaciones, una parte queda ligada a lo espiritual y la otra es la que usamos cada día. Pero en realidad son una mente y es un derivado de esa mente cósmica, de esa mente universal. Entonces, ¿cómo se pudo manifestar esa mente universal en mí? Teniendo un cerebro y un cuerpo. No hay manera. Si yo no existiera, la mente que era para Isaac no se manifiesta, porque no tiene el receptor. La mente no es el cerebro con sus procesos. Está sobre nosotros y vamos a decir, se conecta con el cerebro, si quieren verlo así. Y el cerebro aparentemente tiene la mente. Somos como una radio de esas que ustedes, acuérdense de los radios antiguos que estábamos buscando la estación y cuando se conectaba a la estación oíamos la voz, la música. Pues el cerebro es como una radio que hay que conectarla con la mente universal que tenemos nosotros. ¿Qué es una porción? Aparentemente es una individualidad por cuestiones de nuestra evolución. Ella está ligada a la estructura personal, la mente concreta, la mente de todos los días, la con las que nos levantamos, hacemos nuestras cosas, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser parte o una parte importante de la mente universal, que está limitada en algunos casos, no hay mucho desarrollo en mucha gente. En otros está mucho más desarrollada porque hay la genialidad. Y eso todo se debe a que todas estas individualidades temporales, vamos a llamarlo así, están evolucionando en diferentes grados de desarrollo. No todos entraron a desarrollarse al mismo tiempo, entonces unos van a más avanzados que otros. Pero aquí lo que interesa es que ustedes se den cuenta que no puede haber una mente universal manifestada, ni un universo, una mantara, si no hay materia, sustancia cósmica que va paralelamente, porque si no, no hay manera de manifestar a esa mente universal, no habría mundo. Si no hay mundos, ni planetas, ni sistemas, ni galaxias, ¿cómo se manifiesta la mente universal? Si no hay jerarquías, ¿cómo se manifiesta? Somos nosotros el vehículo de ella. Y dice así al final el pasaje, siendo esta última el vehículo manvantárico. Pues sí, durante todo el manvántara, la sustancia cósmica permite a la mente universal manifestarse. Y de un estado pralágico, pues sí, porque viene de ese estado pralágico, que habíamos estado en descanso antes de que surgiera el cosmos. Recuerden que este cosmos tiene un principio y tiene un fin, a pesar de ser un universo inmenso y que tenga una duración inmensa. Tuvo un surgir y va a tener un final. Cuando venga el final, entraremos nuevamente a la fuente de donde emanó el universo, a la seidad, al absoluto, vamos a llamarlo así.
Y estaremos ahí, o estará ahí el universo en potencia, vamos a llamarlo así, uno con el todo, con ese absoluto, durante un periodo semejante al periodo en que se manifestó el universo. A eso le llaman en la India los días y las noches de Brahma. Entonces, dice, se prosigue el pasaje. La sabiduría absoluta se refleja en su ideación, la cual, por un proceso trascendental, superior e incomprensible a la conciencia humana, se convierte en energía cósmica llamada Fohat. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación. Y aquí, nuevamente, habría que recurrir a esta imagen. La sabiduría absoluta emana de la fuente del Logos inmanifestado, que tiene que de alguna manera estar ligado a la seidad, al absoluto. Cuando ya tenemos aquí a la mente universal, a la mente cósmica universal, algo ocurre que esta sabiduría absoluta se combina con esa mente universal y surge lo que llamamos Fohat. Esta energía que activa y aviva a todo el universo, une a todo al espíritu con la materia. Y lo más interesante es que es inteligente. Y aquí, como dice el pasaje, un gran misterio, ¿no? Dice, repito, entonces la sabiduría absoluta se refleja en la ideación cósmica. ¿Recuerden el pasaje anterior? Acuérdense que dice acá, la ideación cósmica, la mente universal, ¿no? Por la cual, y por un proceso trascendental superior a nuestra capacidad humana de entenderlo, se convierte en Fohat. Fohat emana, aquí en el diagrama, emana de la fuente de la vida una, del logos inmanifestado, y se proyecta junto con todas las energías que están emanando para formar el universo, ¿no? Al espíritu y la materia, y a la mente, y se van formando, por supuesto, ya con anterioridad los planos de manifestación y las jerarquías divinas ya vienen en cada plano, desde lo más espiritual hacia lo más material, en estos últimos planos de manifestación materiales, ¿no? Dice, vibrando en el seno de la sustancia inerte, Fohat le impulsa a la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en todos los 7 planos de la conciencia cósmica. Entonces, esa sustancia no es que no tenga, no es que no sea potencialmente espíritu materia, está en un estado latente. Lo que hace Fohat es despertarla, activarla y lanzarla para que forme, como dice acá, los planos de la conciencia cósmica, los planos de manifestación de todo el universo. Estos pasajes son complejos, pero con un poco de detenimiento podríamos ir entendiendo. Vuelvo a repetir. Entonces la sabiduría absoluta se refleja en su ideación, mente universal, la cual por un proceso trascendental superior e incomprensible a la mente humana, se convierte en Fohat. Recuerden que estos grandes misterios que devienen de la enseñanza oculta, tenemos que tener por lo menos de entrada, si no nos parecen tan claros, pues darle cierta opción a esperar, a investigar o a tener más capacidad de tener cierta comprensión. No lo rechacemos de entrada, tengámoslo por ahí y los vamos investigando. Dice, vibrando en el seno de la sustancia inerte. Aquí el término inerte no significa muerta, sino que no está en estado activado, vamos a llamarlo así. La Fohat activa e impulsa la actividad y guía sus primarias diferenciaciones. O sea,
esa sustancia empieza a cambiar, a modificarse, ¿sí? En todos los diferentes planos, desde los más espirituales hasta los más materiales. O sea, Fohat, entre muchas de sus capacidades, está la de activar la materia, unir la materia con el espíritu. O sea, tiene muchas, lo estuvimos viendo con un buen rato en el año pasado, cuando repasamos la naturaleza de Fohat. Recuerden ustedes, tienen material y tendremos que verla nuevamente porque es necesario para poder recordar. Aquí pongo el otro diagrama, ¿no? Aquí tenemos a la seidad, el ser absoluto, la primera manifestación, el plano de manifestación para Brahman Mula Prakriti, el padre-madre, con su hijo, el logos inmanifestado, que después se convierte el marido de su madre. Es todo un proceso. Los tres logos, ¿sí? El segundo logos, el tercero, aquí está la mente, y de la mente surge esta fuerza que consideramos que viene de la fuente, ese impulso de la sabiduría absoluta y la mente universal, y se genera Fohat, ¿no? Más para más o menos ubicar un poco lo que estábamos explicando. De este modo hay 7 protilos, como se les llama, mientras que la antigüedad Arya los llamaba 7 prakritis o naturalezas. O sea, 7 naturalezas que diversamente sirven como base relativamente homogénea, que en el curso de la creciente heterogeneidad en la evolución del universo se diferencian en los fenómenos maravillosos complejos que se presentan en los planos de percepción. Estas 7 prakritis o naturalezas que se diversamente surgen son los 7 protilos. En la época de Blavatsky se le llamaban protilos. En esas páginas que les digo, que les mando, hay una serie de definiciones sobre protilos y otras palabras que han surgido para que puedan ser clarificadas y estudiadas y las podamos volver a cuestionar. Que dice, como se llamaba en la antigüedad, los arios le llamaban prakritia, 7 naturalezas materiales, espirituales materiales, porque estaban ya activadas, ¿no? Que diversamente sirven como base relativamente homogénea, que en el curso de la creciente heterogeneidad de la evolución del universo, recuerden que pasamos de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿no? De la unidad a la diversidad, que es lo que más o menos estamos tratando de explicar. Se diferencian en los fenómenos maravillosamente complejos que se presentan en los planos de percepción. Esas naturalezas pueden ser interpretadas de diferente manera. Si ustedes van en el diagrama cuando estas naturalezas se manifiestan, pudieran ser estos 7 primordiales o los 7 planos que se van manifestando de alguna manera como los originarios. Ellos son los arquitectos de este universo. Y todos ellos son los conductos, sus medios, para que se sigan generando las jerarquías de los Lipika en el siguiente plano. Y después en los planos siguientes, los Manasaputra, los Anishvatas. Después vienen las siguientes jerarquías que van a llenar el complemento de este cosmos hasta llegar a los planos materiales. O sea, estos 7 protilos o 7 prakritis o naturalezas pudieran ser los 7 primordiales. Pudieran ser también las manifestaciones de ellos en los planos de percepción, ¿no? Los planos de manifestación, que aquí se pone, ¿no? Aquí pongo a los 7, aquí arriba, como las primeras emanaciones de la mente universal. Y después de ellos, cómo se van emanando las jerarquías, ¿no? De salen 7, y de cada uno hay 7,
aunque ya sabemos que este diagrama no tiene todas las diferencias que hemos estudiado en la doctrina que estudiamos en cosmogénesis, ¿no? Hay un diagrama que tengo yo que lo hemos mandado y lo hemos estudiado y creo que lo vamos a tener que repasar. El término relativamente se ha empleado de propósito, porque resultando la existencia misma del semejante proceso de las segregaciones primarias de la sustancia cósmica indiferenciada dentro de sus bases septenarias de evolución, nos obliga a considerar el protilo de cada plano como una fase intermedia que asume la sustancia en su paso desde lo abstracto a lo complejo, a la compleja objetividad. Entonces, si ustedes analizan, hay un protilo de cada plano. Hay un elemento, hay una fuerza, un prakriti en cada plano que se manifiesta como ese plano con todas sus características. Y eso es lo importante, que ha emanado, ¿sí? Muy probablemente de los 7 primordiales, nos dan las 7 características, ¿no? Materiales, y van dotando a cada plano. O sea, se habla de que todos los planos tienen todo, pero prevalece uno, ¿no? Que es el más fuerte, desde lo más espiritual a lo más material. Aquí pongo los planos de la constitución del hombre, el plano divino, el monádico, el átmico, el búdico, el mental, el emocional y el físico, que también que también viene a ser el mismo a nivel cósmico, a nivel universal. Y aquí vuelve otra vez la palabra protilo. Blavatsky se le atribuye al señor Mr. Crookes, que era un químico famoso en su época, que químico eminente que ha dado este nombre a la premateria. Entonces, es interesante, aquí le llama ella premateria. Si puede llamarse así a las sustancias primordiales y puramente homogéneas, sospechadas ya que no realmente encontradas por la ciencia de la época de Blavatsky en la última composición del átomo. Imagínense la premateria de todo lo que vemos nosotros, pues nuestro plano material tiene una premateria y está dividido en 7 manifestaciones de materia, ¿no? Ya hemos sabido que el agua, la tierra, el aire y el fuego y el éter, y hay otros 2 que no conocemos bien, o sea, hay varias, la premateria de este plano, la materia básica con que se formó después el plano material, existe como un protilo. Puede haber una derivación de los primordiales de este protilo. Puede ser que en esa emanación y esa fuente, es que no lo veo yo de otra forma para poder entenderlo, ¿no? Los 7 primordiales tienen que estar ligados a los 7 protilos, o sea, a uno para cada uno de los planos de manifestación. Dice abajo acá, pero la segregación incipiente de la materia primordial en átomos y moléculas solo principia después de la evolución de nuestros 7 protilos. O sea, primero se evolucionan los protilos, o sea, la premateria primero evoluciona, la base nominal de la materia, y después vienen los átomos, las moléculas y todo lo que conocemos, conoce la ciencia ahora en la investigación que hace. Se dice que la ideación cósmica es no existente durante los periodos pralágicos, por supuesto. ¿Cómo haber ideación cósmica o mente universal si no hay nadie que la pueda recibir, como habíamos hablado? Tiene que haber seres, jerarquías, que sean los receptores de la mente universal. Por la sencilla razón de que no hay nadie ni nada que perciba sus efectos. Por supuesto, cuando hay un pralaya, cuando no hay nada en el cosmos, aunque pueda seguir estando esa energía, no hay nadie que sea la receptora de ella.
No puede haber manifestación de conciencia, de semiconciencia, ni siquiera de intención inconsciente, excepto por medio del vehículo de la materia. Esto es, en nuestro plano, en donde la conciencia humana en su estado normal no puede remontarse más allá de lo que se conoce como manifestación metafísica trascendental. Y aquí debe quedar claro a todos. No puede haber manifestación de la conciencia, ni de la semiconciencia, ni siquiera de la intención, si no hay un vehículo de materia. Entonces, vean todos los vehículos de materia. Por eso la conciencia está en todo, incluso en las rocas, como decía en otros pasajes antes Blavatsky. Solamente que ahí está potencial, no manifestada. Pues solo por medio de una agregación o construcción molecular surge el espíritu como corriente de subjetividad individual o subconsciente. Y como la materia que existe fuera de la percepción es una mera abstracción, los dos aspectos de lo absoluto, sustancia cósmica e ideación cósmica, son mutuamente interdependientes. Esta frase nos lleva a decir, bueno, al final de todo, ¿qué es lo que hay en este universo? Exista o no exista, el absoluto. Todo es el absoluto. Todo es la seidad. Manifestándose, emanando de ella las fuerzas, irradiando el espacio para que surja el universo, y en cada parte del universo, toda la materia es una con el espíritu. Sustancia e ideación son mutuamente interdependientes. Originalmente todas emanaron del Logos inmanifestado, o sea, todo es divino, todo es sagrado. No hay nada que no esté fuera de aquella conciencia, de aquella absolutidad o seidad. Hablando con estricta exactitud, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra materia debería ser aplicada al agregado de objetos de posible percepción. Todo lo que percibimos con nuestros sentidos es materia. Y la palabra sustancia a los nómenos, o sea, la esencia de esa materia. Todo objeto tiene un nómeno. La materia de ese objeto tiene un nómeno, o sea, una base de donde se fue formando poco a poco esa materia. Pues dado que los fenómenos de nuestro plano son la creación del ego que los percibe, las modificaciones de su propia subjetividad, todos los estados de la materia que representan el agregado de los objetos percibidos, no pueden tener para los hijos de nuestro plano sino una existencia relativa y puramente fenomenal. Ándale. ¿Cómo la ven? ¿Y por qué? Y aquí hay una clave. Si yo tengo la conciencia universal y tengo los principios, ¿qué formó el universo? ¿De dónde emanó todo? Y si todo lo que emanó, desde el logos inmanifestado, el segundo y el tercer logos, las jerarquías, la mente universal, las jerarquías más elevadas, etc. Todas están ¿dónde? En mí. En otras palabras, dice aquí claro, y esto es muy interesante que lo leamos. Dice, hablando con exactitud, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra materia debe ser aplicada a los objetos posibles de percepción con los sentidos materiales. Y sustancia a los nómenos. Pues dado que los fenómenos de nuestro plano son la creación de nuestro ego que percibe. Nuestro ego que percibe crea lo que vemos. La magia de esta Matrix está hecha por la mente universal. Y si yo tengo a la mente universal, pues yo me clavo con la ilusión de Maya. Las modificaciones de mi propia subjetividad afectan a los estados de materia que representan. Pues sí,
si se modifica mi subjetividad, si yo pierdo interés por los objetos materiales, me desapego, pues se van a modificar, ya no van a ser atractivos, ni van a influir en mí para que me apegue. Y entonces dice acá, representan el agregado de objetos percibidos, no pueden tener para los hijos de nuestro plano sino una existencia solamente fenomenal para nuestra propia evolución. Yo le quiero dar ese sentido. Nosotros creamos el universo en que nos encontramos. Al estar en relación a la mente universal que está en nosotros, y ella crea todo eso de ella se forma el cosmos. Yo estoy formando mi universo, y como todos tenemos el mismo modelete, pues todos formamos este mundo, este universo personal, primero personal y después se vuelve universal, cuando nos liberamos de la estructura egoica y volvemos a la fuente. Analícenlo bien. Volvemos a repasar. Vean. Para evitar confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra materia debería ser aplicada al agregado de objetos que percibo con mis sentidos en el plano material, y sustancia a los nómenos de esa materia. Pues dado que los fenómenos de nuestro plano son creaciones de nuestro ego que percibe, crea todo lo que vemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Maya emana de nosotros? Pues sí. Tenemos un microcosmos en nosotros. Si el macrocosmos formó el cosmos, el universo, este microcosmos forma el universo para mí, y que no es diferente al que está afuera de mí aparentemente, salvo por mis elementos subjetivos que alteran el agregado de los objetos percibidos. No pueden tener para nosotros sino una existencia relativa y puramente fenomenal. En otras palabras, somos los creadores de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Todo lo estamos haciendo como egos personales. Analícenlo bien, reflexionen. Somos co-creadores con las jerarquías, con el logos inmanifestado. Y eso nos debería darnos mucho más responsabilidad. Porque así creo yo un microcosmos horrendo y de sufrimiento para mí y para otros seres. Así puedo yo liberarlos, liberarme yo y liberar a otros, en el sentido de hacerlos que sufran menos. Esto está para que se reflexione. A ver, vamos a abrir un poco Chuy para ver estas preguntitas. A ver, alguno que quiera hacer comentarios. Ver Mari quería un espacio, a ver si podemos tocarlo ahora. Están abiertos los micrófonos. A ver, chicos, preguntas. ¿Alguien quiere hacer su preguntita sobre lo que acabamos de ver? Dani, por favor. Bueno, hermano Isaac, no es una pregunta, es básicamente un comentario que íbamos desarrollando en la clase y me vino a la mente. Y porque estaba estudiando exactamente esta mañana eso. Y para mí eso representa lo que le llamamos la ley de la unidad esencial. Ajá. En otras palabras, esa unidad de donde manan todos esos, toda esa jerarquía a mediado a través de los tres logos. Y me llevó a pensar eso sobre lo que estaba estudiando. Y quizá, no sé si, corríjame si estoy en la línea que no debo estar. Por favor. Mira,
ya Blavatsky lo menciona en varios pasajes, no es tan obvio en su mención, pero nos habla que hay jerarquías del logos inmanifestado, que hay jerarquías del logos, del segundo logos, o sea que hay jerarquías de la luz y jerarquías de la oscuridad, y también hay jerarquías de la mente universal. O sea, son energías, pero hay autoconciencia en esas energías. Hay jerarquías de seres. Son energías, acuérdate que hablamos de Arupa y Rupa. Arupas que no tienen vehículos materiales como los conocemos, aunque haya ciertas formas de energía que los rodean a esas conciencias. Y los Rupas son los que tienen un traje, o por lo menos una energía en que puede ser percibida, vamos a llamarlo así, de manera muy sutil, con facultades superiores, pero se puede percibir. Sí, hay jerarquías en los tres logos. Y de la tercera jerarquía, del tercer logos, es donde emana el universo. Por lo menos todas las jerarquías que forman desde lo más espiritual hasta lo más material. Espero que con esto te haya contestado, Dani. Exactamente, hermano, porque es exactamente lo que se refiere a esta ley de las jerarquías, de tantas grupos de jerarquía que existen, pero todos vienen de la misma emanación, Sí. a diferente grado, en diferentes planos. Sí. Exactamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Sí. A ver, José, de Miami, José. Sí, haciendo una especie de analogía con respecto a la primera pregunta. Nosotros los humanos, durante el día, estamos en actividad. Ajá. Estamos desarrollando muchas funciones y cuando llega la noche, descansamos y Sí. si no tenemos sueño, si no tenemos nada que podamos percibir de nuestra actividad mental, simplemente prácticamente no existimos. Descansamos. Pero el cuerpo está ahí. Sí. Sí. Y eso es lo que pasa durante el pralaya. Ajá. Vamos a llamarlo una buena analogía, sí. Deja de estar existente la actividad, pero no quiere decir que desapareció. Ajá. Está ahí y se mantiene hasta que venga el próximo día, el Ajá. próximo Manvantara, para que se vuelva otra vez a reactivar. Activar, exacto, sí. También yo lo entiendo así. Muy bien, José, gracias. No, gracias a ustedes. Otra preguntita no hay, si no, proseguimos. No, yo sigo leyendo ahí. Quizá hay algo bien interesante, es que Purusha y Prakriti andan juntas, ¿no? ¿Verdad? Es algo Sí. unido. Y siendo nosotros parte de ese Purusha y ese Prakriti, pues entonces construimos, somos parte de esos constructores también. Exactamente, tú le has dado a la clave. Ajá, porque somos parte del gran proceso y no podemos vernos separados de nada porque es una sola mónada. Eso. Es una solita mónada que se encuentre diversa en toda la manifestación, tomando su experiencia. ¡Wow! ¡Qué magia tan bella! Pero en el estudio dice, Purusha y Prakriti no se separan. No, no se separan. Exacto, entonces, pues si la materia y el espíritu andan juntos, pues la construcción de esto es como una magia que surge en todo ese proceso. Sí, es la gran, como surgió a nivel universal, cuando se formó el universo, surge cuando yo empiezo a utilizar toda esa estructura cósmica que está dentro de mí, y como dices tú, somos co-creadores, y creo y veo el universo como por tener la estructura que la formó exteriormente, vamos a llamarlo así. Exacto. Somos co-constructores de este cosmos, solamente que lo alteramos con las partes subjetivas personales. Exactamente. Y otra cosa que dijiste al inicio, que es bien importante,
que el proceso no tenía recipiente para dar, no recuerdo cómo tú A la dijiste, mente universal. a la mente universal. Y entonces cuando dice la estancia, hay una de las estancias que dice, es que no había ají que lo sostuviera. Eso, ahí le diste en la clave. Eso está bien. Los ají son los 7 primordiales. Exacto, entonces al no tener ese ají, que son jerarquías, ¿no verdad? Sí, Que lo sostuvieran, primero después tuvieron que venir esos 7 primordiales y dar la sombra de los otros 7 sí, para que entráramos en el proceso. sí, sí. Y nosotros Ok. potencialmente estábamos ahí, salvo que nuestras mónadas se manifiestan en los planos materiales para lo que llamamos el proceso de evolución. Ok, ¿Eh? ese era el comentario que No, quería traer. muy bien, Magali, muy bien, lo comprendiste muy bien. Si pudiera decir una cosa más. Sí, José. Esto mismo que decía yo hace unos minutos atrás fue una de las cosas que me ha ido dando más tranquilidad en mi comprensión, porque no desapareció todo, sino que está inerte. Ajá. Sin embargo, en las religiones nos enseñaron desde niños de que de la nada Dios creó todo. Ajá. Pues sí. Y aquí hay una explicación más lógica que de la nada, porque bueno, ¿y cómo es la nada? Si no hay nada, ¿cómo está Dios? Sí. Una explicación que cuesta trabajo cuando uno se pone a pensar en ella. Recuérdate que nuestros hermanos, los que hicieron todo el canon cristiano, pues le estuvieron dando vueltas en los concilios y había de repente mentes muy privilegiadas y había mentes muy reducidas. Entonces hicieron ahí un tutti frutti de enseñanza oculta muy complicado después de dilucidar, que se derivó en dogmas sin sentido en muchos momentos, ¿no? Pero bueno, no siempre las mentes brillantes están en el momento adecuado para presentar las ideas muy abstractas de forma en que el público las entienda. Muy bien. Bueno, volvemos a hacer. Hay alguien más. Ver, Mari, hasta que apareciste. Ver, Mari, tiene cerrado el micrófono. Ya, es que no me dejaba abrirlo, pero lo que pasa es que mis preguntas están relacionadas con el otro tomo que estamos estudiando, el de antropogénesis, pero ahorita, justamente a partir de lo que están diciendo, se liga, creo yo que se liga un poco con mis inquietudes, y es que en la parte que ya estudiamos, dice, todos los dragones de sabiduría, añade el comentario, y hay una serie de líneas A, B, son dos, bueno, C, hay varios, pero justamente aquí habla de, primero que nada, el término lano, que ya vimos que es espíritu. Sí. Mi primera pregunta es, ¿aquí está el akasha? Y la segunda pregunta que se liga con lo que acaban de comentar, o al menos eso entiendo, es que justamente se habla de que tenemos el espíritu guardián de nuestro globo. Ajá. Ese espíritu guardián de nuestro globo está subordinado, dice, al espíritu principal o Dios de los 7 genios, sí, que ya vimos. Bueno, en este caso estamos hablando de estas 7 entidades primeras, ¿no? Los 7 primordiales. Son 7 jerarquías, sí. Ajá. Estas 7 genios, aquí antes de ellos está justamente la materia primordial. No. Materia primordial, o el espíritu guardián de nuestro globo es materia primordial. No. Ellos ya son posteriores a eso. Ok. Recuérdate que nuestro sistema solar está dentro de una galaxia.
Ajá. La galaxia tiene cientos de miles de millones de sistemas solares, por llamarles así, como el nuestro, Ajá. parecidos al nuestro. Ya ves que han encontrado muchísimos exoplanetas. Y si la Vía Láctea tiene, no sé, 100,000 millones de estrellas, imagínate, ponte que los 100,000 millones de estrellas no tengan todos planetas. Ponte que la mitad, 50,000 millones de estrellas tienen planetas. O sea, serían 50,000 millones de sistemas solares simplemente en la Vía Láctea. Nos perdemos. Nos arrasa la cantidad de información, y cada sistema de esos 50,000 millones tiene sus jerarquías, ¿sí? Sus soles, sus jerarquías solares, y etcétera, etcétera. Todo está de alguna manera, como dice Blavatsky, compare usted con lo que en el sistema solar le pasa con otros sistemas para entender un poco. Ok, entonces, ya de hecho ese espíritu guardián ya presupone la mente, ¿verdad? O la Mira, ideación. el espíritu guardián viene a ser una especie de jerarquía para la Tierra. La Tierra no es un planeta sagrado, ¿no? Porque es joven realmente. Ajá. Pero tiene su jerarquía y está sometida, como dice ahí, a una jerarquía mayor. Que esto es importante. Okay. Además, cuando veamos más adelante antropogénesis, acuérdate que vimos que el planeta Venus tiene una relación con la Tierra. Sí, gracias, Isa. Muchas gracias. A ti. María del Carmen. Ya, se pudo abrir, ¿sí? A mí me surge una duda, Isaac. La sombra que proyectamos nosotros, esa sombra, y bueno, también se habla de ese ángel que tenemos, que siempre está con nosotros, ¿no? El vigilante silencioso. Entonces, ¿la sombra tendrá que ver algo con eso, con el ángel? ¿O? No mezcles. Siempre me ha llamado, bueno, eso es lo que me da, ahorita me surgió la inquietud de decir, bueno, ¿y los animales proyectan sombras? Nunca lo he visto, lo voy a ver ahora que saqué a caminar a mi perrito. Mira, los animales, sí. Todo este universo está, vamos a decir, permeado por luz y oscuridad y mente universal. Sí. Tú tienes tus 3 logos, como yo tengo los 3 míos, somos microcosmos. Eso nos hace, de alguna manera, ser microuniversos. Por eso podemos ver lo que nos rodea fuera de nosotros, lo podemos percibir con los sentidos, porque somos co-creadores. Eso lo dijo muy bien Magali hace unos momentos. Sí. Nosotros lo estamos creando en nuestra propia malla, nuestro propio engaño, nosotros lo estamos formando. Ahora, esos aspectos están en todo. En los animales está potencialmente porque la mente no está desarrollada al grado que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces el animal no actúa por la parte sombría. Esa va a actuar cuando se despierte. Fíjate en el pasaje del Génesis, cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, ellos se dan cuenta que están desnudos, tienen autoconciencia. Y en ese momento empieza la ley kármica a funcionar. En ese momento, antes no. ¿Qué quiere decir? Sí. Debe haber autoconciencia en las acciones que yo hago para que esa parte, digamos, sombría, oscura, que está en nosotros y está en todo, se active y tenga y nos influya. Como así la parte también del mismo segundo logos de la luz y la oscuridad. O sea, y nuestra mente, que es polar, pueda también conocer, porque conoce por opuestos, acuérdate. Claro. Lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, etcétera. Si no hubiera esas polaridades, no existiría el universo, ¿no? Si no hay segundo logos, no hay tercer logos. Y si no hay segundo y tercer logos, no hay universo. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Vale? Sí. Qué amable. Sí. Bueno, vamos a proseguir, muchachos. Ángela. ¿Qué tal les fue? Sí, perdón, una pregunta.
escuché mal o tú dijiste que la Nu era espíritu. ¿De qué? Que la Nu era espíritu. La Nu, significa la Nu. espíritu. La. Ah, la, no la Nu. Ah, la. No, Ok. la, no las. No, y otra cosa que quería decir yo era que nosotros en este mundo manifestado realmente lo que somos es un microuniverso. Sí. Estamos dentro del universo y somos en realidad un microuniverso. Pero somos microuniversos y somos co-creadores porque creamos por eso percibimos el universo porque tenemos toda la estructura que hace lo mismo tanto afuera como adentro. Claro, ok, perfecto, gracias. Bueno, Gracias. cerramos micrófonos, Chuy, gracias, Ángela. Porque si no, no voy a poder seguir. Cerrados Bien. los micrófonos. Gracias, Chuy. Estamos entrando a la parte de antropogénesis, ¿sí? Dice, de aquí emanan las leyes maravillosas de la materia, de aquí la marca primordial tan inútilmente discutida por el obispo Temple, dice Blavatsky. Así pues, la fuerza no es sincrónica con la primera objetivación de Mula Prakriti. Esto es muy importante. Dice, sin embargo, como esta última, aparte de aquella, es absoluta y necesariamente inerte, la materia sin la fuerza, sin el espíritu, no funciona, ¿sí? Es inerte. Una mera abstracción, es innecesario tejer una trama demasiado fina de sutilezas respecto del orden de sucesión de las causas finales cósmicas. O sea, si la materia emanó primero y después el espíritu, y que emanaron juntas, o sí o no, es un elemento relativo, porque no puede de alguna manera explicarse, porque la materia sin el espíritu sería inerte, sería más bien una mera abstracción, no tendría relativa capacidad de acción, ¿no? de activar la materia verdadera, la fenomenal, ¿no? Entonces, aquí se comenta la relación de las dos fuerzas que emanan, cuando emanan del logos inmanifestado a través de la mente, de Mahat, la mente. Dice, la fuerza sucede a Mula Prakriti. O sea, la fuerza va después pero Mula Prakriti minus fuerza es inexistente para todos los propósitos y objetos prácticos. O sea, materia sin espíritu no tiene ninguna función. Necesita al espíritu para que ella cumpla su cometido. Y aquí viene el párrafo del complemento de explicación. Dice, para una explicación más clara de los orígenes, según se están contenidos en el esoterismo del Bhagavad Gita, aquí hay una referencia, véanse las notas sobre el mismo publicadas en el Theosophies de febrero, marzo y junio del 87. Yo estoy aquí buscando ahorita esa referencia. Creo que encontré algo en la literatura de Shubha Rao, pero no estoy seguro. Voy a buscarla un poco más y ya les hablaré un poco de esta explicación de que si la fuerza sucede a Mula Prakriti o si va después de Mula Prakriti o van juntas, porque una sin la otra no tienen existencia para los propósitos y objetos prácticos. Aquí hay algo. Mula Prakriti ya viene activada, acuérdense que viene activada la gran madre, ya viene activada desde el primer universo, ¿se acuerdan? El noumenal, ya viene activada la materia, y cuando viene el universo fenomenal, pues ya está, ¿no? Entonces la fuerza podríamos explicarla que puede venir después, pero no hay problema porque ya contiene la misma Mula Prakriti la fuerza en sí. Espero que esto se acuerden ustedes, si no lo vamos a volver a repetir. El hombre celeste o tetragramatón, aquí vienen las palabritas famosas que les dije, el cual es el protogonos ticó, el primogénito de la deidad pasiva y la primera manifestación de la sombra de esa deidad. Es la forma e idea universal que engendra el logos manifestado
Adán Kadmon, o el símbolo de las 4 letras en la Cábala, del universo mismo llamado también el segundo logos. Aquí estamos hablando de aparentemente términos cabalísticos un poco que pueden confundir a los que nos están escuchando. Lo que quiero decir en términos generales, dice la tradición oculta, dice, tanto el protogonos, Ticou, el primogénito de la deidad pasiva, o sea, del logos inmanifestado, si el primer logos inmanifestado, la primera manifestación de la sombra de esa deidad, el logos ya activo, inmanifestado activo, porque hay uno no activo y otro activo. Es la forma e idea universal que engendra al logos manifestado, o sea, al segundo logos, como dice acá, espíritu y materia, ¿no? Que le llaman Adán Kadmon los cabalistas y ponen a un ser así como este, ven ustedes a mano derecha, que es el símbolo de las 4 letras en la Cábala, el universo mismo. Aquí están los planos materiales, después están otros planos, ustedes van viendo que son niveles de materia hasta llegar al Adán Kadmon, que es la jerarquía de Sefirot. Aquí estamos tocando un poco la Cábala, me pareció que había que mencionarla porque el pasaje lo menciona. Pero si podemos sintetizar el elemento, estamos hablando, si ustedes quieren, para no darle muchas vueltas, estamos hablando del el protogonos, este es a ellos le llaman el hombre, el logos inmanifestado. Acuérdense que hay un logos inmanifestado como hijo y un logos inmanifestado como padre, ¿sí? La pareja de la madre, ¿no? Es muy interesante estas dos opciones, ¿no? Pero al final el que más nos interesa en este momento es el manifestado, porque es el que va a generar el segundo logos y el tercer logos. Y el protogonos también se le puede llamar a él. Ahora, el Adán Kadmon es el segundo logos, el espíritu y la materia. Pues, el espíritu y la materia. Ahorita acabamos de hablar que todo el universo está permeado por espíritu y materia. Y la mente, los 3 logos. Ahora, los seres humanos tenemos activos los 3 logos en nuestra conciencia, en la parte más elevada de nuestro ser, la parte espiritual. Y por supuesto, de ellos emanaron todas las jerarquías que formaron, no solo el universo, sino nuestro universo, nuestro microuniverso, nuestro microcosmos. Por eso percibimos el universo exterior, aparentemente exterior, porque lo llevamos dentro también. Nuestros sentidos ven lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, reduciendo todo esto para poder ser lo más entendido. Primer logos es el que tiene todos estos nombrecitos que aquí vienen. Ahí. Es el hombre celeste, el tetragramatón, el Ticou, el primogénito de la deidad pasiva, por supuesto. El logos inmanifestado potencial tiene un hijo que es el logos manifestado activo, que es el hijo de la deidad pasiva, la primera manifestación de la sombra de esta deidad, ¿no? Es la forma e idea universal que engendra el logos manifestado o Adán Kadmon, el segundo, espíritu, materia. El segundo surge del primero y desarrolla el tercer triángulo. Esto es muy interesante también. ¿Cuál es el primero? El primero es el que yo marco aquí con la flecha. El logos inmanifestado. Vamos a llamarlo así, logos inmanifestado. El segundo, espíritu y materia, por decir algo. Desarrolla el triángulo. Este es el triángulo, ¿se fijan? Un triángulo. Este triángulo
Y dice, y de este último, la hueste inferior de ángeles, todos los de este triángulo engendra a todos los demás. Todos los demás sefirot, son 7 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y abajo está el último 7. 7 y 3 son 10. Entonces, los 3 logos engendran al resto de ángeles inferiores. Son generados los hombres. De este tercer aspecto es el que ahora trataremos. O sea, los hombres, las jerarquías, todo ha surgido del logos, del tercer logos o la mente universal. El lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre logos y demiurgo. Esto es muy interesante también. Pues el uno es espíritu y el otro es alma. Y aquí yo lo complemento un poco con lo que dice Blavatsky. El lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre logos y el demiurgo, pues el uno es espíritu y el otro es alma. Por otra parte, el hombre está considerado en varios sistemas como el tercer logos. ¿Cómo lo ven? Por un lado, somos tercer logos porque tenemos la mente universal y porque creamos universos. Nuestro microuniverso está en nosotros. Somos los, podemos decir, la jerarquía que creó a este microuniverso. El hombre con su estructura, ¿no? Estamos hablando que estamos ahorita a nivel material dentro del hombre. O sea, nuestro universo personal tiene la parte espiritual más elevada, los 3 logos, y todas las jerarquías tienen sus propios, vamos a llamarle así, primordiales, Lipika, Nishvatas, Manasaputas, todas las jerarquías las tenemos en nosotros. Por eso podemos ver el universo como lo vemos, igual al que tenemos dentro. No podemos ver algo que no tenemos. Solo que nosotros está alterado por la individualidad. Y además no tenemos todo el potencial, estamos limitados al ego personal que depende por el famoso puente de la tríada superior. Hay una serie de misterios muy interesantes en este párrafo. Vuelvo a repetir. El lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre el logos y el demiurgo. El uno es el espíritu y el otro es el alma. Una cosa es el logos, los creadores, los generadores de este individuo, y el alma, el sostenedor de ese aspecto. Por otra parte, el hombre es considerado en varios sistemas como el tercer logos. Significado esotérico de la palabra logos, lenguaje o palabra verbo, es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, como sucede con la imagen en la fotografía. Entonces se nos considera en algunos sistemas como el tercer logos. Dice, el logos es el espejo que refleja a la mente divina. Nosotros reflejamos a la mente divina. Nosotros somos el Mayavi Rupa, o la personalidad está reflejando a nuestra mente divina, a nuestra tríada superior espiritual. Y el universo es el espejo de logos. Y el universo es el espejo de logos. Aunque este último es el ese de aquel universo, el generador de ese universo. Así como el logos refleja todo en el universo del pleroma, así también el hombre refleja en sí mismo todo lo que ve y encuentra en su universo, la tierra. Y aquí volvemos a rectificarlo, a insistir en que nosotros vemos en la tierra y en el universo que nos rodea el reflejo de nuestra mente divina, que no es otra que la mente divina universal, que está en nosotros también. Estas conclusiones nos llevan después a cosas más profundas, pero ahorita vamos a dejarlo así, desde este punto de vista, para no, vamos a decir, crear más confusión, si es que se produce. Vuelvo a sintetizar. La mente universal se reflejó
en la materia y creó el universo que conocemos. Nuestra mente, nuestro logos, la mente universal, ese es el logos. El logos del universo se reflejó en la materia y se formó a través de todas las energías y fenómenos el universo que conocemos material. Nuestro logos se reflejó, o sea, la mente universal se reflejó en nuestro propio universo, en el hombre. Y nosotros somos una copia de eso, somos un reflejo y vemos, vemos, y todo lo que se ve y se encuentra en la tierra es ese reflejo. Lo que pudiéramos aquí percibir, una de las claves importantísimas para entender por qué vemos el universo como lo vemos, y todo el mundo lo ve como lo ve, salvo que lo vemos alterado por nuestros propios condicionamientos, traumas, karma, etcétera, etcétera. Y aquí yo lo separo, ¿no? El hombre celeste es la tríada superior en el árbol sefirotal, y el demiurgo es la parte inferior de las jerarquías divinas, ¿no? El demiurgo es el creador de nuestro mundo material. Y no es ni bueno ni malo, pero aquí dice, solo por el rayo séptuple de esta luz, la luz que viene del hombre celestial, los 7 primordiales y todos ellos, podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo, considerando a este último como el creador de nuestro planeta y de todo lo que en él pertenece, y al primero como la fuerza directora de este creador, bueno y malo al mismo tiempo, origen del bien y origen del mal. Este creador no es ni bueno ni malo, pero es per se, pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza le hacen asumir uno u otro carácter. Por eso las jerarquías, que son los 7 sefirot, o las jerarquías que van de las más elevadas a las más inferiores, pues poseen esos 2 aspectos, menos las espirituales, la oscuridad, y más la oscuridad de las inferiores. O sea que no nos imaginemos que las jerarquías son unos santurrones. Tienen lo suyo. Entre más cerca de nosotros son los materiales, el aspecto oscuridad prevalece también bastante. Entre más alejadas de nosotros, hacia los niveles espirituales, el aspecto oscuridad es menor, influye menos. Pero luz y oscuridad, por eso dice el pasaje, este creador que representa, el creador es el demiurgo que está representado por las 7 jerarquías que construyen este cosmos, y a este planeta, y a nuestro sistema. No es ni bueno ni malo, per se, o sea, por sí. Pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza le hacen asumir uno u otro carácter. Lo podemos ver a veces como malo y a veces como bueno. Destruye, lo caracterizamos por malo. Pero cuando construye lo vemos como bueno. En este punto es muy importante. Estamos abordando cuestiones muy interesantes. Entonces recuerden, ustedes tienen un demiurgo, porque si está afuera, está adentro. Somos un microcosmos. Si el macrocosmos tiene su demiurgo y su hombre celestial, nosotros tenemos nuestro demiurgo y nuestro hombre celestial. Y nuestro demiurgo está responsable de la formación de la personalidad, que no es ni buena ni mala, sino las 2 cosas, y que por las vidas anteriores se ha vuelto de una manera u de otra, cargando karma muy complicado. O sea, este universo personal pues, se ha convertido en un universo folclórico, porque pues traemos cosas de muchas vidas, donde hemos experimentado muchas cosas para bien o para mal, y entonces viene a sintetizar en la nueva personalidad que somos nosotros. Preguntas reflexivas. A ver si hay alguna pregunta. Vamos a abrirlo más, a ver si hay dudas, preguntas. A ver, preguntas de lo que hemos visto. Es muy interesante lo que estuvo diciendo Magali ya en la anterior, en las anteriores preguntas, y ahora vuelve a encajar. O sea,
A ver, Salomón. Sí, gracias, Isaac. Antes que nada, te saludo con gusto. Igualmente. Oye, Isaac, ¿se podría considerar a Jehová como parte de los demiurgos? Es que depende en qué nivel colocamos a Jehová. Hay un Jehová superior y hay un Jehová. Acuérdate que es que eso tendríamos que ponerlo en un diagrama. Los tres aspectos de la Cábala, de la parte superior del triángulo lógico, es Keter, que es la corona, Hoshma y Bina, que ahí siempre se asigna a Bina como Jehová. Pero hay una, vamos a decirlo así, un logos o estos tres aspectos en los planos más sutiles, y a medida que se va repitiendo en cada plano, se va degradando. Sí. El Jehová que conocemos es un Jehová no de los más elevados, sino una representación en los planos materiales, o sea, en estos planos de esos aspectos, ya con mayores elementos. Es un demiurgo con elementos de demiurgo más intensificados en la luz y en la oscuridad, por explicarlo de alguna manera. Porque el Jehová Bina, la tercera sefira, que significa sabiduría, en la parte más elevada espiritual es mucho más elevado que el que conocemos en los pasajes bíblicos. ¿Se acuerdan que en los pasajes bíblicos él se identifica con la guerra, con la... actúa y de repente se comporta como si fuera, bueno, así se narra, ¿no? Narran en la Biblia, ¿no? Que se molesta porque los judíos adoran a las imágenes y los quiere castigar, como un padre castiga a los hijos, los manda 40 años por el desierto. O sea, hace una serie de cosas, actúa de una manera que más de hablar que el Jehová elevado, superior, habla de un Jehová de otros niveles más materiales, donde ya influye más la oscuridad. Por eso él, cuando ves que se enoja cuando adoran a las imágenes los judíos en el desierto, les manda una lluvia de serpientes que los muerden y matan a muchos. Pero después Moisés interviene y pide que por ellos, que por favor no los vayan que se apiade y bueno, teóricamente le dice, bueno, haz una serpiente de gigante del material, no sé, no me acuerdo de qué, y todos los que la vean se van a curar. Entonces se arrepiente, castiga. Eso es más de un Jehová más cercano a nosotros, ¿sí? No de un Jehová tan elevado espiritualmente hablando. Porque hay que entender bien la clasificación de la repetición de las estructuras. Cada plano está formada por toda la estructura de los tres logos y todas las jerarquías. Según la jerarquía que va surgiendo, va formando. Por supuesto, los tres logos en nuestro nivel material tienen los tres logos más todas las jerarquías que ya se han ido formando en este universo, ¿sí? Pero ya están más influidas por la materia, por estar más cerca de nosotros. Entonces, si sabemos diferenciar a ese Jehová, pues no hay ningún problema para entender, ¿no? Es como, vamos a poner otro ejemplo, porque Jehová pues, se engancha más en cierta forma. Supongo que hay un ser, los Anishvata. Los Anishvata y los Manasaputras tenían mentes duales, tenían luz y oscuridad. Ahora, había dentro de ellos un grupo más selecto que eran más desarrollados y otros grupos de menor desarrollo entre los Manasaputras. Tanto que dice el pasaje, cuando activan a los seres humanos, los que estaban más desarrollados son los que ayudan más al ser humano y los menos desarrollados lo más que pueden hacer es potenciar su mente. O sea, aquí encontramos ya diferencias entre las jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que la luz y la oscuridad está graduada en cada una de ellas de diferente manera, porque en sus propias evoluciones se han desarrollado en diferentes grados.
como nosotros cuando entramos a ser seres humanos, ¿sí? Veníamos de la jerarquía lunar, ¿no? Y entramos a la jerarquía, al planeta Tierra, a la cadena terrestre. Por supuesto, no todas las mónadas estaban desarrolladas al máximo. Las primeras que entraron eran las mejores, después las siguientes y así. Y por eso ves la diferencia entre los seres humanos, sus intereses y sus búsquedas. Entonces Jehová juega un papel importante para la tradición judía, pero yo no lo ubico en la parte más elevada, lo ubico en los niveles más cercanos a la humanidad, porque responde más como un ser humano. Ahora, habría que ver también los escritores de los evangelios, digo, de la literatura del Antiguo Testamento, porque él viene de ahí. Sí, les digo, actúa como un ser que se enoja y castiga, y después se arrepiente, ¿no? A Moisés no lo dejó ver la tierra prometida porque, pues por algunas razones que yo no me acuerdo bien, no las he leído. La pudo ver de lejos, pero no le dejó entrar, después de que él fue el que se mató para haciendo todo lo que hizo, ¿sí? O sea, no, se presta a cuestionamiento. Ahora, cuando veamos en Antropogénesis nuevamente la parte de acuérdense de la reproducción de la mezcla de los hijos de los dioses con las mujeres de la tierra o los seres de la tierra. Recuerden que hubo una etapa del andrógino y después del andrógino vino el hermafrodita, que tenía los dos sexos. Y en el pasaje que estudiamos en Antropogénesis, se habla que Jehová es parte de esa jerarquía que poseía los dos sexos y que se mezcló en la tierra con las mujeres para generar seres humanos. Es elaborado ese tema, ya lo veremos en su momento, incluso hice un diagrama y ya lo mandaremos cuando toquemos esa estancia, es una estancia muy interesante. Oye, Isaac, y una curiosidad así pequeña, Sí. pero, ¿y por qué los judíos habrán escogido, por decir así, a Jehová, sabiendo que pues ellos conocen la Cábala? Y sin embargo, escogen a un personaje que no era de los más elevados, como su líder o como su representante de Dios, no sé, algo así, no sé si me expliqué. Mira, Salomón, el tema de la Cábala es un tema mucho más reciente en la historia de los judíos. Ok. Los judíos lo desarrollaron en Babilonia cuando estuvieron esclavizados, en esos 300 años, algo así. Y después los caldeos y todos ellos aportaron mucho de la cábala que conocemos de los judíos. Y se fue modificando posteriormente. Entonces, no fue desde el origen, desde el momento en que salieron de Egipto. Eso pasó miles de años antes, ¿sí? Ya la etapa de la esclavitud en Babilonia ya fue cuando, pues, Nabucodonosor pues, vence a los judíos, los esclaviza y se los lleva a Babilonia, y ahí están 2 o 3 siglos, algo así, y ahí es donde aprenden lo de la cábala. No, por lo menos no hay elementos para hablar de que la cábala estaba enseñada desde la época de Moisés, ¿vale? Perfecto, gracias, Isaac, muy amable. Sí. A ver, Magali. Primero está la hermana Eugenia. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Eugenia, no la veo. Sí, Eugenia, no te veo. Hola. Hola. Y pues un gusto estar acá en el curso. Yo tengo una pequeña inquietud y qué bueno que lo mencionaste porque me surgieron algunas preguntas. Dice, cuando nuestros sentidos ven lo que tenemos dentro. Sí. Yo lo relacioné con la música, dije, bueno, ¿qué es lo que capta o qué es lo que mis sentidos captan con la música? Y en la música, o sea, la música es movimiento, la música es energía, es sonido, es belleza, es un instante, es sonido, es divina, es la naturaleza del ser, de lo que nosotros somos y también es tiempo. Pero entonces yo estaba pensando, bueno, relacioné, nosotros somos eso.
Y entonces de repente como que estoy entendiendo que nuestros sentidos son algo así como que una ventana con lo que podemos aprender a ver el mundo o la naturaleza de las cosas o de las emociones. Y eso me llamó un tanto la atención, porque todo está en nosotros. Sí. Yo hice un pequeño resumen que voy a compartir del estudio. Espero que esté bien. Dice, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación, que es igual a conciencia cósmica, que es Bohat, y que es actividad en la manifestación de la construcción de los ajís, que todo está dentro de mí y por tener la estructura cósmica y se altera por las cosas personales Sí. que se deben armonizar, o sea, lo traigo al aquí y ahora y dice que se deben de armonizar a través de la compasión, porque somos un micro del universo, entonces también somos los creadores. Entonces eso me lleva a pensar en la importancia de tener conocimiento de uno mismo para poder trabajar en armonía con los ideales. Sí, por eso se insiste tanto. Si tú anotas a Krishnamurti, al Buda, a los grandes maestros de varias corrientes, todos hablan de hombre, conócete a ti mismo, y ahí en el oráculo de Delfos se cansaban de repetirlo, ¿no? Es muy importante el autoconocimiento, porque ahí están las claves de los secretos del universo y de mí, ¿no? Dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, las leyes del universo, etcétera, etcétera. Somos un reflejo, la personalidad de la conciencia divina que está en nosotros. Como el universo material es un reflejo de la mente universal. Nosotros estamos contenidos en este universo, en otras palabras, somos co-constructores del universo de alguna manera. Lo estamos construyendo también en un nivel que todavía somos inconscientes y muy adheridos a la estructura personal, que es el medio para poder volver a nuestra fuente, a la liberación. La estructura tiene la función, primero, de aprisionarnos y después de liberarnos si somos capaces de ver las claves en nuestro caso. Entonces, percibir la música son vibraciones sutiles. Si somos un universo en pequeño, un microcosmos, pues están los aspectos superiores que se deleitan con esas vibraciones porque responden a esas frecuencias en nosotros, dado que somos este universo, y esa parte de nosotros vibra en consonancia con el universo en total. Por eso decía Blavatsky, no hay dentro y afuera. Nosotros le hemos puesto dentro y fuera, o sea, separando la personalidad, pero eso es una ilusión necesaria, yo diría en un momento dado, y eso es mi punto de vista, para que yo pueda desenvolverme y evolucionar. Si no, no podría, pero estaría yo unido a la vida una, y entonces no habría evolución. ¿Cómo voy a darme cuenta de mí si estoy fusionado con todo? ¿Sí? Entonces, algo en esta mente divina hace que se forme la estructura personal. Y como dice Bhagavan Ramana Maharaji, tiene libre albedrío, pero también tiene destino. Tiene deseos, tiene cosas increíbles, pero es una estructura ficticia, temporal. Necesaria que tenga libre albedrío para cometer las atrocidades que comete, pero también para que pueda rehacerse, arrepentirse, corregir y crecer. Y cuando cumpla su cometido, desaparece de la escena del teatro. Y todo lo que aprendió el actor se la lleva la vida divina que está en nosotros. Se ve un poco crudo, pero para mí es necesario verlo así para entender todo este proceso que nos rodea. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias, Magali. Magali. Hay una lámina de las que pasaste con los escritos que me provoca hacer la
la pregunta. Dice, el espíritu o el otro, el demiurgo. Sí, el demiurgo. El alma. Entonces, cuando hablamos de el alma, hablamos de la mente. Los Sí. estudiantes de teosofía, cuando hablan de alma, deben estar alerta que están hablando de la mente. Sí. Entonces, ¿podría ser ese demiurgo la sombra de esa mente universal en Sí. su primera etapa? Es un reflejo de la mente divina, de la mente universal. Las jerarquías, el demiurgo está formado por jerarquías, no es un solo. Sí, no es un solo, estoy consciente. Son muchas jerarquías. ¿Sí? Las más Ajá. elevadas del demiurgo son más sutiles, más espirituales, las más bajas son más materiales. Por eso, como dice el pasaje, el demiurgo no es que sea bueno o sea malo. Las No. circunstancias hacen que actúe de una manera u otra, ¿sí? No, porque el bien y el mal no estuvieron en el plan divino. Como lo vemos Eso- nosotros. Exacto, eso vino después de la diferenciación. Sí. Cuando vienen las polaridades, entonces comenzamos a los extremos. Sí, 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 sí. Entonces, pienso que ese demiurgo es un proceso de esa mente, Sí, de reflejo, ya no en la pura esencia, sino en esa sombra de lo que es. De sí. lo que es. Y los cabalistas la ponen a la triada superior, a las tres logos, reflejándose exacto. en la oscuridad del agua, y se ve oscuro el demiurgo. Sí, Exacto. sí. Ok, Pero a esa pesar era de eso, vale. mi aclaración para yo tenerlo bien clarito. Muy bien, gracias, Magali. Gracias, mijo. Bye bye. Bueno, chicos, gracias. Vamos a terminar, ¿les parece? Vamos a repetir la invocación, si ustedes están dispuestos para cerrar nuestro estudio, ¿sí? Cierren un momento, por favor. Y repitamos todos a la vez. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo es uno con todos los demás. Así sea, y gracias a todos, chicos. Y mañana nos vemos con Enrique. Gracias.